Finaliza la doctora Amanda Fernández, que es investigador distinguido en la Unidad de Infección Viral e Inmunidad en el Centro Nacional de Microbiología, también en el Instituto de Salud Carlos III, y nos va a presentar transcriptómica y medicina de precisión en personas que viven con VIH y hepatitis C. Gracias, Amanda. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias por la invitación para participar hoy en esta sesión. Y bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen desde mi punto de vista, cómo la transcriptómica pues, puede arrojar algo de luz a la medicina de precisión aplicada a las enfermedades infecciosas y en especial en pacientes que viven con VIH y coinfectados por virus C. La medicina de precisión se trata de un enfoque innovador que permite adaptar la prevención y el tratamiento de las enfermedades en base a la variabilidad genética, ambiental y al estilo de vida de cada persona, de tal forma que nos permita realizar subgrupos o clasificar pacientes en distintos subgrupos para proporcionar a cada uno de ellos una intervención sanitaria más eficaz y segura. Hasta el momento habíamos estado centrando más el foco en el patógeno en sí, pero como hemos visto recientemente, y bueno, tenemos varias experiencias como en el SARS-CoV-2 y en otras infecciones, la caracterización del paciente es esencial, ya que ante un mismo agente infeccioso hemos visto cómo podemos encontrar distintas susceptibilidades e incluso distintos grados de evolución de la enfermedad. Para aplicar esta medicina de precisión es necesario, o lo que se está intentando es llevar a cabo aproximaciones innovadoras que permitan caracterizar molecularmente cada uno de los individuos, integrar esta información con el diagnóstico microbiológico, junto con aspectos clínicos, epidemiológicos e incluso ambientales que nos permitan realizar un diagnóstico más preciso, incluso adaptar tratamientos y diseño de vacunas y predecir la evolución de enfermedades. Para ello necesitamos trabajar con grandes cohortes de pacientes que sean caracterizadas molecularmente para poder distinguir o identificar esos distintos fenotipos. Y actualmente tenemos a nuestro alcance una gran variedad de herramientas ómicas que permiten analizar de forma masiva distintas moléculas y para mí, por las herramientas disponibles hasta el momento y en el grado de desarrollo de esta tecnología, la transcriptómica creo que es una de las más prometedoras para aplicar la medicina de precisión a las enfermedades infecciosas. La transcriptómica se define como el estudio global del RNA, que está codificado por el genoma de una determinada célula o un organismo en un momento determinado, bajo un estado de desarrollo o condición fisiológica específico. Es, por tanto, una medida dinámica que permite capturar en tiempo real lo que ocurre tanto al inicio de la enfermedad como en el inicio de un tratamiento, su respuesta, riesgo de recurrencia, etcétera. Pero como sabían, hasta ahora se tenía más en mente que el RNA era una copia del DNA y contenía las instrucciones para sintetizar proteínas, y es así, pero no es un mero intermediario. De hecho, gracias a la tecnología de secuenciación masiva, hemos descubierto que, y sabemos desde hace muchos años, que no es así, porque la mayoría de DNA que tenemos en nuestro genoma, más del 98%, corresponde a ADN no codificante. Son regiones principalmente repetidas, intrónicas e intergénicas, que no son ADN basura, como en un inicio se creyó, sino que son transcripcionalmente activas y son enormemente diversas. De hecho, dan lugar a un transcriptoma, que sería en torno al 80% más o menos de estas regiones dan lugar a regiones no codificantes del transcriptoma, mientras que el RNA que da lugar a proteínas sería aproximadamente un 3% del total. Por lo tanto, muchas de estas secuencias, que muchas de ellas aún se desconocen, se desconoce su función, también, por supuesto, en enfermedades infecciosas. Por lo tanto, hemos pasado de una estructura sencilla en la que el DNA daba lugar a RNA y a proteínas para
tener frente a nosotros un universo de moléculas de RNA que ha cambiado totalmente lo que inicialmente era el dogma central de la biología, y se ha visto que estas moléculas son reguladoras clave del sistema inmune y por tanto es esencial abordar su estudio y utilizando nuevas aproximaciones. Ante una infección, toda esta gran diversidad de moléculas son alteradas y se producen como huellas genéticas, huellas transcripcionales, que permiten identificar la enfermedad desde distintos puntos de vista, desde identificar grupos o enfermedades subclínicas, desde discriminar distintas infecciones latentes, predecir respuestas a tratamientos y, por supuesto, ayudar a diseñar futuras intervenciones terapéuticas. En cuanto a la coinfección con el virus de la hepatitis C en pacientes VIH, hasta el momento era uno de los principales problemas de los pacientes VIH, dado a que estos tenían una mayor progresión de la enfermedad hepática, entre otros problemas. Pero gracias a la disponibilidad de las nuevas terapias, es verdad que se ha erradicado prácticamente la totalidad de los pacientes que se tratan se curan, pero quedan problemas o retos sin resolver, como es el tratamiento especial y el screening, especialmente en poblaciones vulnerables, cómo evoluciona esa enfermedad hepática y el desarrollo de futuras comorbilidades. La transcriptómica nos puede ayudar a tratar de arrojar algo de luz para alguna de estas cuestiones, y nosotros hemos tratado de evaluar, por ejemplo, los cambios que se observan en pacientes que han sido tratados. En este caso, en la corte GESIDA, en pacientes antes de la era de los antivirales de acción directa, ya se sabía que tras el tratamiento los pacientes disminuían enormemente el riesgo de mortalidad y la evolución de la enfermedad hepática, pero quisimos ver si a nivel transcriptómico también éramos capaces de ver estos indicios. Extrajimos las células de sangre periférica y hicimos una secuenciación masiva de RNA, del que codifica para proteínas, y vimos que genes que estaban implicados en algunas rutas como translocación bacteriana, inflamación e incluso el desarrollo de hepatocarcinoma permanecían alterados después de la terapia. También hemos evaluado cambios en pacientes que han sido tratados con los AADs, en este caso en una corte del estudio Escorial, en pacientes con fibrosis avanzada. Hicimos también una secuenciación masiva de los genes en células mononucleares de sangre periférica y vimos cómo, aunque los pacientes eliminaban el virus de la hepatitis C, todos alcanzaban una respuesta virológica sostenida y observábamos una mejora significativa a nivel molecular de la expresión de genes, permanecían algunos como relacionados con la respuesta antiviral e inflamatoria que estaban alterados. Por lo tanto, no alcanzaban una normalización completa. Esto está en línea a otros avances más recientes que han visto que en la hepatitis C principalmente, cuando se infecta con el virus de la hepatitis C, se inician una serie de cambios epigenéticos y que pueden ser observados a nivel transcripcional, que pese al tratamiento con los nuevos antivirales de acción directa, estas marcas epigenéticas persisten. Por lo tanto, podría ser uno de los motivos por los que algunos de estos pacientes continúan su progresión de la enfermedad hepática, incluso llegan a hepatocarcinoma. Incluso algunos estudios apuntan a que estas huellas se pueden revertir gracias a la utilización de algunos fármacos, pero estos abordajes son aún incipientes. Pero es importante conocer estas huellas transcripcionales para tener la capacidad de poder adaptar las terapias para su reversión. La transcriptómica nos permite también hacer predicciones o predecir cómo
cómo va a evolucionar una determinada enfermedad, en este caso en un estudio de la cortejecida y escorial en el que seleccionamos una serie de pacientes con fibrosis avanzada. También secuenciamos las células mononucleares de sangre periférica en el momento basal y medimos la rigidez hepática en un momento después de la respuesta virológica sostenida. De esta forma pudimos clasificar a los pacientes que habían disminuido o no la rigidez hepática y pudimos ver cómo, gracias a unas firmas de unos 18 genes, estaban asociados con la disminución de rigidez hepática y 2 de ellas tenían una excelente capacidad predictiva, por lo que podrían ser utilizados como biomarcador de regresión de la enfermedad hepática. Pero, como comentaba antes, los RNAs que codifican para proteínas no son los únicos que podemos estudiar. Tenemos los RNAs largos no codificantes, que son extremadamente diversos, son muy heterogéneos, con estructuras secundarias muy complejas que permiten plegarse e interaccionar tanto con DNA, proteínas, como otros RNAs, y se están posicionando como excelentes biomarcadores gracias a su larga vida media y que podrían ser potenciales dianas terapéuticas. Regulan la respuesta inmune también del paciente, y quería mostrar de todo el universo que existe estos que están recibiendo más atención en los últimos años, que son los RNAs circulares. Son estructuras de RNA covalentemente cerrados que proceden de mecanismos alternativos de splicing. Y tal y como se muestra aquí, pues tienen distintas funciones, y entre ellos pues pueden incluso codificar a pequeños péptidos. Pues bien, como en otros casos, en otras infecciones virales, tanto el VIH como la hepatitis C también son capaces de alterar la expresión de estos RNAs largos. Aquí tenemos algunos ejemplos en el caso de la infección del VIH, y recientemente se ha publicado un estudio en el que describe uno de estos RNAs circulares que el VIH secuestra para promover su replicación y prevenir la represión transcripcional del provirus por la maquinaria celular. Y en esta imagen podemos ver también algunos ejemplos de los que están desregulados en el caso de la infección de la hepatitis C. En función de la evolución de la enfermedad se han descrito distintos marcadores que están up o down en alguna de estas fases. E igualmente hay algunos RNAs circulares que se han descrito y que activamente promueven la infección del virus C. Pues bien, dentro de todo este universo de RNAs no solo tenemos RNAs largos, sino también RNAs un poco más cortos, que estos son los más conocidos, los microRNAs, que son RNAs cortos que funcionan como interruptores de la expresión génica para apagar o activar determinados genes, y tienen la particularidad de que modulan más del 60% de los genes que codifican para proteínas, están implicados prácticamente en la totalidad de procesos biológicos. Incluso un solo microRNA puede regular cientos de genes. Y participan también en la interacción del patógeno y del hospedador. Tienen la particularidad de que además pueden ser detectados incluso antes, en el periodo de incubación, incluso antes de que el patógeno en cuestión pueda ser detectado. Y, como no, tanto el VIH como la hepatitis C utilizan esta maquinaria celular en su propio beneficio. Incluso el virus de la hepatitis C requiere un microRNA, el 122, que es muy específico del hígado, para su replicación y su infección en los hepatocitos. El análisis de estas moléculas puede también ser utilizado para caracterizar grupos de pacientes, y nosotros nos planteamos ver si, por ejemplo, podíamos indagar algo más en ver aquellos pacientes que al infectarse con hepatitis C aclaraban de forma espontánea el virus en vez de desarrollar una infección crónica. Y queríamos ver si los microRNAs podían arrojarnos algo de luz. Para ello recabamos una corte de pacientes coinfectados con infección crónica y pacientes que habían aclarado de forma espontánea previamente el virus C.
Y tras secuenciar de forma masiva estos RNAs cortos, pudimos identificar distintas huellas transcripcionales específicas de cada uno de pacientes, viendo, por ejemplo, que en los aclaradores existían alteraciones que perduraban incluso después de este aclaramiento, que no sabemos, pero podrían ser indicios de posibles alteraciones futuras. Del mismo modo, igual que os presentaba antes con el RNA-seq, los microRNAs también nos permiten evaluar cambios tras el tratamiento, y en los pacientes coinfectados de la corte que os acabo de mostrar, lo que hicimos es seguirlos después de tratamiento con antivirales de acción directa y secuenciamos los microRNAs de PBMCs antes y después del tratamiento. Y vimos, por ejemplo, en este caso, que sí que se normalizaba casi totalmente el perfil de expresión, pero con la particularidad de que solo en las mujeres, mientras que los hombres mantenían un perfil alterado de microRNAs que, al analizar las rutas de los genes que los regulan, estaban implicados principalmente en inflamación, metabolismo de ácidos grasos y desarrollo de cáncer, entre otros. Es cierto que hacen falta estudios posteriores para conocer realmente el impacto de esta desregulación, pero estos resultados, como muchos otros, nos apoyan, por ejemplo, en que debemos de incluir el sexo como factor relevante en este tipo de estudios, que nos permita además adaptar estrategias terapéuticas para cada tipo de paciente. Normalmente todas estas moléculas, no solo los microRNAs, suelen o solían o se pueden estudiar en la célula o tejido diana del agente infeccioso, pero eso en algunos casos puede ser obviamente muy invasivo. Pero tenemos otras alternativas, como es el estudio de las vesículas extracelulares, ya que todas las células prácticamente del organismo son capaces de secretar en pequeñas vesículas los microRNAs que producen y verterlos a distintos medios extracelulares, desde sangre, lágrimas, sangre materna, líquido cefalorraquídeo, etc. Estas vesículas contienen información de las células que los originaron, y en el caso del VIH y la hepatitis C, ambos virus secuestran esta maquinaria de producción de vesículas, y en sangre podemos detectar marcadores propios de esta infección. Nosotros hemos conseguido aislar estas vesículas extracelulares, hemos secuenciado los microRNAs y hemos podido identificar distintas firmas moleculares con excelentes capacidades predictivas, algunos de estos microRNAs, para discriminar distintos estadios de fibrosis. Pero estas secuencias no son propias únicamente de las células eucariotas, están presentes en toda la evolución, y los virus también son capaces de codificar sus propias secuencias cortas, son similares a microRNAs, los llamados micros virales. Y cuando un virus infecta una célula, estos microRNAs son capaces de interaccionar con la maquinaria celular y regular también así la expresión génica de esta. Actualmente hay algunas publicaciones que proponen algunos de ellos como marcadores diagnósticos, ya que podrían ayudar a diferenciar distintas infecciones latentes o ser marcadores tempranos de infección, e incluso en algunos casos en virus RNA podrían ser objeto de dianas terapéuticas, ya que esto supondría terapias con una menor toxicidad y efectos secundarios. De nuevo, el VIH también codifica para sus propios microRNAs virales. Hay algunos descritos hasta el momento con distintas funciones, principalmente enfocadas a la inhibición de la apoptosis de la célula infectada, de la evasión inmune, etc. Pero también se han descrito en vesículas algunas de estas secuencias cuyas funciones parecen estar apuntando a promover la latencia viral.
Pues bien, como os iba comentando, como os mostraba antes, el universo de RNAs es enorme. Estos que os he comentado hasta el momento no son los únicos, obviamente no voy a comentar todos, queda mucho por saber, pero ya se ha visto que algunos de ellos, menos conocidos, como los pi o piRNA o los tRNAs, también tienen excelentes, tienen funciones como moléculas antivirales. Nosotros hemos podido identificar algunas de estas moléculas en vesículas de pacientes coinfectados y con la particularidad de que hemos visto que son incluso más diversos que los microRNAs, es decir, que aunque son menos estudiadas y en muchos casos no se conoce su funcionalidad, no existen las herramientas, por ejemplo, bioinformáticas apropiadas para analizarlas, la diversidad nos puede permitir quizá abordar abordar o dar respuesta a retos que hasta el momento, para los que hasta el momento no estamos encontrando respuesta. Por lo tanto, el análisis del RNA nos permite hacer un análisis integrador en el que podemos analizar tanto secuencias propias del patógeno o patógenos que han producido una infección, posibles incluso coinfecciones. Nos puede dar idea de la respuesta inmune del paciente, qué tejido diana está siendo infectado, y no existen hasta el momento las herramientas apropiadas para poder integrar toda esta información. Pero creo que es clave, y sobre todo en enfermedades infecciosas, poder seguir avanzando en este campo. Me gustaría mostrar una última imagen, resumen de lo que os acabo de mostrar, y es que actualmente lo que hemos estado mirando a la punta del iceberg, que es ese pequeño porcentaje del genoma, pero queda mucho por saber, especialmente en las enfermedades infecciosas, y por ello os animo a todos a que, quien esté interesado, que quiera seguir su carrera en este sentido. Y por último, como no, agradecer a todos mis compañeros del Centro Nacional de Microbiología, de la Unidad de Infección Viral e Inmunidad y la Unidad de Investigación en Hepatitis Víricas y Coinfecciones Microbianas, y a todos los grupos clínicos que obviamente sin su ayuda sería imposible realizar estos trabajos. Gracias.